Ya estamos live en Facebook. Ya estamos live en Facebook. Hola a todos. Ilcia, hola, aquí estamos la Quito Dietitians Puerto Rico, licenciada Alicia. Hola, ¿cómo están amigos? Estamos aquí nuevamente en otro live que llevamos tiempo, ¿verdad? Esperando con mucha ansiedad de poder realizarlo y tenemos en esta noche un invitado especial, muy especial para nosotros, que es el doctor, quien es el doctor Jesús Manuel Román. Saludos, doctor, ¿cómo está? Saludos, contento de estar con ustedes en esta noche. Gracias. Sí, gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Para los que no conocen al doctor Román, él es médico con especialidad en neumología. Trabaja actualmente en el Hospital Perea, en el área de Mayagüez. Dirige la unidad de cuidado intensivo en el hospital. Y el doctor es uno de los médicos, yo diría, pienso yo que es de los pioneros en Puerto Rico en formalmente utilizar y apoyar la alimentación baja en carbohidratos, alimentación cetogénica con todas sus vertientes. Así que yo quisiera que empezáramos este live, el doctor contándonos porque no es tan común ver un médico que esté tan interesado y apasionado no solamente por su profesión, sino por el área de nutrición y específicamente en el área de la alimentación baja en carbohidratos. Y de hecho ya él ha escrito su segundo libro sobre nutrición específicamente relacionado a la alimentación baja en carbohidratos. Doctor, cuéntenos, ¿cómo es que comienza ese deseo por trabajar la alimentación cetogénica? ¿Qué fue lo que lo motivó, lo impulsó a conocer más sobre la alimentación y a escribir estos libros? Claro. Pues básicamente fueron varios factores. Perdóname. Uno de los primeros fue que yo dirigí una unidad de cuidado intensivo y yo me empecé a dar cuenta que el paciente que está críticamente enfermo, que se debate entre la vida y la muerte en una cama de intensivo, su problema no empezó allí. Empezó años antes con problemas metabólicos, especialmente una condición que se llama resistencia a insulina, que predispone una gama de factores y muchas veces terminaban en la cama de intensivo. Y me di cuenta que si yo quería salvar a ese paciente, el trabajo debía empezar meses o años antes, principalmente con la nutrición. Otro factor, cuando yo empezaba a leer sobre este tema, llegó a mí un paciente que fue un paciente que marcó mi vida. Su nombre es Ramón. Ramón pesaba 600 libras y básicamente tenía una expectativa de vida de más o menos 6 meses por las diferentes condiciones que tenía. Cuando él llegó donde mí, yo había leído sobre el uso de dietas bajas en carbohidratos y como él tenía una expectativa de vida corta, no tenía nada que perder, así que decidí intentarlo. Y en un recetario le enseñé a contar carbohidratos, solamente eso. Para mi sorpresa, ¿verdad? Él comenzó a mejorar, comenzó a perder peso, pudo dejar el oxígeno al que estaba atado. Cuento largo, corto, 2-3 años más tarde pesaba 300 libras menos y su vida había cambiado. Para ese mismo tiempo mi salud había deteriorado y yo comencé a implementarlo en mí también y me di cuenta que funcionaba. Entonces me decidí a estudiarlo formalmente, hice el board de medicina bariátrica, pero mi enfoque siempre fue las dietas bajas en carbohidratos por el potencial que tienen de corregir problemas metabólicos. Y es bien interesante Doctor, que me encantó que el libro comienza cuando usted menciona el estudio publicado en el 2016, donde ya establece en el 2016 una data a nivel de Estados Unidos donde se establece que el 88% de la población ya tiene algún desorden metabólico. O sea, que estamos hablando que el 12% no presentó el desorden metabólico y esto ya es significativamente, como usted dice, ¿verdad? Significativo. Así que hoy en día nosotros tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Para tratar de llevar ese mensaje, doctor Román, o lo que usted acaba de decir, que la prevención de que estos pacientes no lleguen al área de intensivo es algo que se puede prevenir desde cero, desde que todos los días podemos cambiar nuestra vida. Licenciada Alicia. Sí, doctor,
definitivamente estos casos son los que marcan la vida, y que uno dice, bueno, aquí está pasando algo. O sea, esto a mí no me lo había, ni siquiera nosotras en la parte de nutrición, nos habían, ¿verdad?, dado un adiestramiento, pero cuando empezamos a buscar, cuando empezamos a leer, porque siempre hay una curiosidad que está pasando, que hay mucha gente que está utilizando esta forma de comer, se están sintiendo mejor, sus azúcares se le están controlando mucho mejor, porque no es que con los métodos tradicionales no se controlara, no es que con los métodos tradicionales las personas no bajaran de peso, sino es que los resultados que nosotros como profesionales de la salud vemos con la alimentación baja en carbohidratos son resultados tan, o sea, tan efectivos, tan marcados, que definitivamente hacen que uno se dé cuenta que vamos por el camino correcto. ¿Cuánto tiempo hace que ya usted lleva trabajando con la alimentación cetogénica, ¿verdad?, en su área, más o menos? Cerca de 8 años ya, cerca de 8 años. Yo llevo mucho tiempo. ¿Y usted también practica la alimentación? Sí, sí, obviamente como todo el mundo al principio, con altas y bajas. Yo era un adicto al pan y a la pizza, igual que todo el mundo. Y tuve mis altas y mis bajas. Pero cada día fui ganando terreno, ¿verdad? Y me di cuenta, según iba estudiando y aprendía sobre el beneficio metabólico que tiene este tipo de alimentación y lo bien que me sentía, la he continuado a largo plazo. Y yo creo que es impresionante lo que mejoró mi salud. Cuando yo vi una foto mía cuando tenía 33 años, yo acababa de pasar mi board de medicina pulmonar y estaba bien enfermo. Tenía mucho abdomen, probablemente tenía resistencia a insulina, tenía apnea del sueño. Y hoy yo me comparo 11 años más después y me siento más joven que en aquel momento. Eso, doctor, yo creo que es un truquito que también, ¿verdad?, nosotros utilizamos, porque yo creo que la alimentación cetogénica te mantiene joven también. O sea que yo pienso, ¿verdad?, que al sacar todo ese desorden metabólico que tú tienes, por si acaso, nosotras somos un poquito mayor que ustedes. Nosotras fuimos a la universidad en los 80. Donde no había ni Google, pero estamos al día, ¿verdad, licenciada Licea? Sí, sí, eso es así. Doctor, ¿por qué usted piensa, estamos en un proceso donde yo entiendo que poco a poco profesionales de la salud, tanto en el área, ¿verdad?, de nutrición como en el área médica, pues están poco a poco como que evaluando esta opción. Todavía nosotros encontramos, ¿verdad?, unas resistencias en ver esta terapia ¿verdad?, de nutrición, de alimentación como una terapia efectiva, pero sobre todo lo que en muchas personas, muchos profesionales preocupa es la seguridad de la alimentación. En términos de la seguridad, pues, por ejemplo, hay personas que dentro, ¿verdad?, del área de salud que dicen que la alimentación es peligrosa porque se produce mucha acetona y que eso es peligroso para la salud. Me gustaría que, de hecho, usted en uno de los puntos del libro menciona la diferencia entre una condición que se llama cetoacidosis diabética y lo que es la cetosis nutricional, que es lo que sucede cuando una persona realiza la alimentación cetogénica. Pero me gustaría que pudiera, ¿verdad?, explicar en términos sencillos cuál es la diferencia y por qué esta alimentación es segura para una gran cantidad de personas. Sí, esa es una pregunta que tiene dos partes. La primera es que la alimentación cetogénica, como no es la forma tradicional en que aconsejamos, está rodeada de muchos mitos. Sí. Una de ellos, ¿verdad?, es el hecho de que como se producen cetonas, se confunde con el término cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una condición que se trata en los intensivos, se da principalmente en diabéticos tipo 1, ¿verdad?, que tienen ausencia total de insulina,
porque tienen una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, ¿verdad? Y estos pacientes, cuando dejan de ponerse la insulina o tienen un estrés, ¿verdad?, que requiere que aumente la insulina y el médico o el paciente no la aumentó, esa deficiencia de insulina, ¿verdad?, es lo que crea la cetoacidosis diabética, que se caracteriza por varios factores. Lo primero es que la sangre está bien ácida, el pH está por debajo de 7.2, la producción de cetonas es bien grande, en un rango mayor a 15 milimoles por litro, ¿verdad? Hay una deshidratación severa, ¿verdad? Que es gran parte del tratamiento del paciente con cetoacidosis diabética es abrirle 2 venas grandes y empezar a pasarle 0.9, ¿verdad? Líquido por vena, ¿verdad? Sin embargo, la cetoacidosis nutricional es una estrategia nutricional donde disminuimos los carbohidratos, como consecuencia insulina baja, y cuando insulina baja abre las compuertas para usar grasa como fuente de energía. Como parte de ese proceso, nuestro cuerpo, ¿verdad?, produce cuerpos cetónicos, en especial uno que se llama beta-hidroxibutirato, que es un combustible espectacular para muchas células de nuestro cuerpo, en especial para nuestro cerebro, inclusive un combustible más eficiente y más limpio que la glucosa. En la cetosis nutricional no hay acidosis, hay cetonas, pero están producidas en un rango que va desde 0.4 hasta 5 milimoles por litro. Es un rango totalmente diferente. No hay esa deshidratación severa. Por lo tanto, son dos términos totalmente diferentes y la gente tiende a confundirlo. Y lamentablemente, yo he visto profesionales de la salud diciendo que una cetosis nutricional, una dieta ketogénica, puede producir cetoacidosis diabética. Y lamentablemente, la persona que dice eso no ha revisado la literatura. Inclusive en uno de los estudios, doctor Jansi fue bien específico, inclusive hizo gases arteriales en esos pacientes para ver el pH de esos pacientes que estaban en cetosis nutricional, y el pH de esos pacientes no baja, no hay acidosis. O sea que son dos términos totalmente diferentes. Yendo a la segunda parte de la pregunta, que me gustó mucho, esto es una estrategia, y yo lo digo desde la introducción del libro, que la subutilizamos los profesionales de la salud. Estamos viviendo, como decía Teresa ahorita, en un momento histórico bien crítico. Tenemos la población más enferma de la historia. Estamos hablando de que 2/3 partes de la población tienen obesidad o sobrepeso, y debajo de eso hay una epidemia aún mayor que se llama síndrome metabólico, disfunción metabólica y resistencia a insulina. Y como dijo Teresa, solamente un 12% de la población tiene lo que se llama salud metabólica. Para estos pacientes que tienen resistencia a insulina, la mejor estrategia para mejorar su salud es disminuir los carbohidratos en la dieta. Y la evidencia, son decenas de estudios científicos que lo prueban, que lamentablemente no los enseñan en la escuela de nutrición ni en la escuela de medicina, pero están ahí. Sí, es bien interesante que da la casualidad que el año pasado, para esta fecha, Dr. Román y yo estábamos en la conferencia de Metabolic Health Summit en California, y se supone que este fin de semana estuviéramos en Santa Bárbara, California, celebrando los 100 años de la alimentación cetogénica, y nada nos paró, porque aunque no estemos en California ahora mismo, estamos haciendo un live con ustedes. Sí. Eso es. Para que ustedes vean que de alguna manera u otra, pues Dios nos unió para llevar este mensaje, ¿verdad?, de lo que es la alimentación cetogénica, que ya este año celebramos 100 años de la alimentación cetogénica, y esta comenzó, ¿verdad?, hace 100 años. Es bien interesante la historia, porque comenzó tratando pacientes de epilepsia, ¿no? Así es. Sin embargo, no se sabe todavía la etiología de por qué ayuda en la epilepsia, pero sin embargo nos ha abierto tanto las puertas para tratar otras condiciones metabólicas, como es la diabetes, ¿verdad, doctor? A la hipertensión, todas estas condiciones metabólicas, incluso el cáncer, ¿verdad? Alzheimer, que en eso usted lo menciona en su excelente libro. Una de las cosas que me gustó muchísimo es cómo usted define el peso. Cuando sus pacientes le dicen, ay, doctor, solamente he bajado 22 libras y todavía no he llegado a mi peso. ¿Cómo en su libro usted define un peso saludable? Y quiero que lo diga a los que nos están escuchando. ¿Cómo usted define el peso saludable? Sí, esa es una excelente pregunta, y es una de las quejas que yo veo en mi oficina. El paciente baja 10, 20 libras y de momento tiene una meseta que es esperada. Y el paciente se frustra, ¿verdad? Y la pregunta viene, ¿cuál es el peso ideal?
hay muchas tablas que definen lo que es el peso ideal. Sin embargo, el peso ideal es un estado de salud donde yo me siento bien, donde mis condiciones metabólicas revirtieron, donde yo me muevo mejor, donde yo miro al espejo y recuperé mi autoestima. El peso ideal no está escrito en piedra, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejemplo que yo usé en el libro, esta paciente mejoró, revirtió la diabetes, dejó medicamentos, ya no estaba deprimida, y yo le dije a ella, por ahora este es tu peso ideal, mi corazón. Poco a poco vas a seguir mejorando. Y eso es una de las cosas que yo quiero traer cuando uno está perdiendo grasa corporal, que debe ser el término que usamos, ¿verdad? Siempre hay, en cuanto al peso, uno ve esta caída que baja, hace una meseta, vuelve y baja un poco, hace una meseta, y son cosas esperadas en el proceso de recuperar la salud. No es un número escrito en piedra. Muy bien, a mí me encantó eso del libro. Gracias. Así que ya sabe. Otra de las cosas que me gustó muchísimo fue el medirse las medidas corporales versus el peso. Y usted explicó lo de la medida de la cintura dividida en la estatura. Si puede explicarnos más en detalle sobre ese dato, doctor. Sí, cuando estamos mejorando nuestra salud, el número físico, ¿verdad? Más importante es la razón de cintura-estatura, ¿verdad? Básicamente en ese número, usando las mismas unidades métricas, yo divido en mi cintura, yo cojo una cinta, la paso más o menos a nivel del ombligo, relajado, ¿verdad? No escondiendo la barriga. Y ese número lo divido entre mi estatura. Una persona con salud metabólica, generalmente ese número es menor a 0.5. Por lo tanto, mi cintura debe ser menos de la mitad de mi estatura, ¿verdad? Eso no significa, ¿verdad? Y yo tengo esta pregunta en la oficina constantemente y yo lo digo en el libro, quizás tú empezaste con ese número en 0.7, que es alto, pero al cabo de 3 meses haciendo una dieta cetogénica, tú bajaste y tienes 0.6. Todavía no es menos de 0.5, pero está mucho más saludable metabólicamente al bajar ese número. La razón de cintura a estatura. Y correlaciona excelentemente bien con lo que es resistencia a insulina. No, y eso lo vemos, ¿verdad? Lo vemos constante en personas que dentro de su peso, o sea, el peso que tienen aparece como dentro del rango normal. Sin embargo, pues es lo que nosotros llamamos un flaco gordo, porque metabólicamente hablando, su cuerpo se está comportando como una persona obesa, porque son personas que están delgadas, pero su cintura, su abdomen, o sea, está grande porque tiene la grasa visceral, ¿verdad? Que es la más peligrosa. Y definitivamente, pues nosotras, y yo sé que muchos profesionales también en campo de la nutrición están de acuerdo con nosotros de que claro, el índice de masa corporal o el famoso BMI realmente lo que nos da es una información, vamos a decirlo, parcial, o sea, que nosotros no podemos coger esa información sola para nosotros evaluar el problema metabólico de una persona. Doctor, le iba a preguntar, usted dentro de su especialidad como en la neumología, ¿cómo afecta la obesidad a una persona que tiene asma o cuál es, vamos a decirlo así, la probabilidad de que un paciente con obesidad desarrolle asma y desarrolle apnea del sueño? Los niños también están desarrollando apnea del sueño. ¿Cuál es la relación entre el peso y los problemas respiratorios? Wow, esa es una excelente pregunta. En cuanto al asma, ¿verdad? Que no es otra cosa que inflamación crónica de la vía aérea, ¿verdad? La obesidad aumenta muchísimo el riesgo de desarrollar asma en la edad adulta. O sea, estamos hablando de gente que no tenían diagnóstico de asma y debutan con asma en la edad adulta, que eso era raro. Uno de los mayores precipitantes de la sociedad moderna es el aumento en peso, en grasa abdominal. Y otro punto importante es que la obesidad predispone que ese paciente con asma se exacerbe y no se controle con medicamentos. Y un punto bien importante que dicen los estudios es que el paciente con obesidad, con aumento de grasa en el área abdominal, no responde igual a los esteroides inhalados, que son el caballo de Troya de la terapia del asma. Por lo tanto, es un paciente que está en Advair, está en Symbicort, está en 1000 terapias inhaladas, que son carísimas, $400, $500 al mes,
sin responder a la terapia, porque esa grasa abdominal crea un montón de citoquinas inflamatorias que mantienen inflamado ese bronquio y no responde a la terapia usual. No solamente eso, hay estudios que dicen, y es lo que tú trajiste, licenciada Alicea, pacientes que aún no tengan obesidad, pero tengan resistencia a insulina esté alta, hay un parámetro en la prueba de función pulmonar que nosotros los neumólogos medimos que se llama el FEV1, que no es otra cosa que la fracción expiratoria forzada del primer segundo, que nos dice la gravedad del asma. Y los pacientes que no, aún sin asma, cuando tienen resistencia a insulina, ese número baja, por lo tanto su función pulmonar disminuye, ¿verdad? En cuanto a la apnea del sueño, que es una condición, ¿verdad? Que la vía aérea superior se obstruye cuando duerme y se acompaña de que el oxígeno baje. Trae consecuencias como que uno se queda dormido de día, disminuye la capacidad de aprender, baja el ánimo, aumenta la presión, predispone a enfermedad cardíaca, diabetes. Definitivamente el factor más grande que predispone a eso es aumento en peso. Bien interesante que hoy en día estamos viendo niños, o sea, ya niños con desorden metabólico, resistencia a insulina, y sin embargo, aún, ¿verdad? No ha sido diagnosticado por hacerle el análisis, ¿verdad? El examen físico, uno se da cuenta de que tiene acantosis, de que tiene, ¿verdad? Todos estos rasgos físicos que te podrían indicar. A lo mejor los laboratorios salen bien, pero el paciente tiene unos rasgos físicos que ya indican esa resistencia a insulina. Cuando nosotras estábamos en los 90 en el internado, nosotros, ¿verdad? Trabajando como dietistas, vimos que ¿verdad? El liver disease, especialmente la cirrosis, era todo causado por alcohol. Sin embargo, hoy en día vemos niños que tienen hígado graso. Doctor, ¿podría hablarnos más del hígado graso? Claro, y tú traiste un punto espectacular, la cantidad de niños con enfermedad metabólica y resistencia a insulina hoy en día es gigante. Yo los veo en mi oficina y la razón que los laboratorios les salen bien es porque el médico no se ocupa de enviarle sus niveles de insulina en ayunas. Ellos le envían una glucosa y la glucosa va a estar normal, claro, es un niño, pero yo tengo niños en mi oficina con 20, 30 y 40 de insulina en ayunas. Estamos hablando que esos niveles súper altos de insulina, eso es un paciente que tiene resistencia a insulina a temprana edad y va a debutar con condiciones metabólicas a temprana edad también. En cuanto al hígado graso, ¿verdad? Que es la deposición de grasa en el tejido hepático, hoy en día es una epidemia. Estamos hablando casi el 30% de la población la padece. Es una enfermedad que no da síntomas, pero predispone a problemas grandes del hígado y de otros sistemas. Porque, y es como yo le digo a los pacientes, de ese 30% de la población que tiene hígado graso, un 25% va a desarrollar esteatohepatitis, que es la inflamación del hígado. Ese es que viene a donde el médico y las enzimas del hígado, AST y ALT, están altas y dice, espérate, está un poco inflamado el hígado. De ese 25% que se inflamó, un 25% va a desarrollar cirrosis, que es la enfermedad terminal del hígado, o cáncer de hígado. Y hoy en día la principal causa de gente esperando trasplante de hígado ya no es ni alcohol ni hepatitis, es disfunción metabólica del hígado, mayormente causado por excesos de azúcares en la dieta. Eso es bien importante que nosotros queremos, en este momento queremos reconocer que tenemos, ¿verdad? Conectados médicos y tenemos licenciadas conectadas. Así que de alguna manera queremos llevar el mensaje de que, ¿verdad? Que nosotros necesitamos ya reconocer por aspectos físicos esos desórdenes metabólicos y en adicción. Una de las cosas más importantes que tenemos que evaluar es esos niveles de insulina del paciente. Claro. O sea, definitivamente, más que los niveles de glucosa en sangre, y eso lo establecimos, ¿verdad? Y aprendimos también el año pasado en la conferencia, que los niveles de insulina son sumamente importantes. Y si usted le ordena un CMP al paciente, ¿verdad? Con un laboratorio normal, cuando ya usted identifica que el paciente tiene podría tener síndrome metabólico, niveles de insulina son crasos para empezar a prevenir esa condiciones médicas, licenciada Alicea. Sí, yo pensando, ¿verdad? En todo esto, y
quedó un puntito de la parte de cuando estábamos hablando que quería traerlo otra vez de los pacientes con asma, porque como el doctor estaba hablando, es como un ciclo vicioso en el sentido de que el paciente no mejora su condición de asma con los inhalados, y entonces hay pacientes que terminan, hay que entonces tratar con unas terapias más fuertes, que serían los corticosteroides, que sabemos que también tienen unos efectos, ¿verdad? Negativos en términos del azúcar en sangre, en términos del peso. Entonces, sí, para evitar llegar a ese tipo de terapias que son más agresivas en esos pacientes, pues aquí la alimentación es bien importante, ¿verdad? Entonces, parto de ahí para que entonces podamos seguir desmenuzando el problema que estamos teniendo, que tiene mucha gente, mucha población, con la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. Me gustaría que usted nos pudiera explicar un poco más lo de qué es el síndrome metabólico y cómo se relaciona con la resistencia a la insulina, dado que el laboratorio de los niveles de insulina en sangre no se utiliza mucho, definitivamente, y nosotros vemos estos pacientes que tienen una acantosis nigricans. Para los que, ¿verdad?, los que nos están escuchando, que no saben lo que es, son unas manchas oscuras en la piel que se pueden notar en el área principalmente en el cuello, pero lo notamos también en los nudillos, en el área de los codos. Yo he tenido pacientes que esas manchas oscuras les salen en la cara. Entonces, eso es uno de los síntomas de que hay un problema de resistencia a la insulina, pero le hicieron su azúcar en ayuna y le salió en 88, ¿verdad? El paciente tiene estos problemas en la piel, está obeso, pero su azúcar está normal. ¿Nos podría hablar más de lleno de esta resistencia a la insulina y cómo esta alimentación va a ayudar a ese tipo de pacientes? Claro que sí. Y la resistencia a insulina hoy en día es una epidemia. Hay varios datos que nos pueden decir que el paciente tiene resistencia a insulina. Antes de seguir, ¿por qué es importante saber si yo tengo resistencia a insulina? Porque predispone a casi todas las condiciones comunes que vemos hoy en día. Es la principal causa de enfermedad cardíaca en el mundo. Predispone marcadamente a Alzheimer's y demencia. Predispone a varios tipos de cáncer, en especial cáncer de seno, útero, colorectal, ¿verdad? Es la causa por la cual ocurre ovario poliquístico, you name it. Lo pueden ligar a casi todas las condiciones comunes. ¿Cómo yo sé si tengo resistencia a insulina? Un punto fue lo que dijo la licenciada Alicea, examen físico. La presencia de acantosis nigricans, ¿verdad? Como ya dijo, esa mancha oscura, ¿verdad? En el cuello, axila, ingle, puede ocurrir. A veces se ve con apariencia verrucosa, ¿verdad? Si usted tiene eso, usted tiene resistencia a insulina. Otro punto del examen físico es la razón de cintura-estatura. Si esa razón de cintura-estatura está por encima de 0.5, muy probablemente usted tiene resistencia a insulina. Otra forma que nos puede decir si el azúcar, la glucosa, le sale alta en ayuna, obviamente usted tiene resistencia a insulina, usted es prediabético, diabético, ese es el endpoint de resistencia a insulina. Una glicosilada alta, por encima de 5.8, ¿verdad? Habla de tener resistencia a insulina. Unos triglicéridos altos, por encima de 150, hablan de que usted tiene resistencia a insulina. Hay un ratio que a mí me gusta mucho, que es la división de triglicéridos entre HDL. Usted divide los triglicéridos entre el HDL, que es el famoso colesterol bueno. Si ese número está por encima de 3 o por encima de 2, depende de la literatura que usted lea, habla de que usted tiene resistencia a insulina. Y ahí vamos al punto que tú traíste. Otro punto importante son los niveles de insulina en ayuna. Si esos niveles están por encima de 8, sugiere que tiene resistencia a insulina. Hay una fórmula que yo uso mucho, porque cuando el paciente viene solamente con la glucosa en ayuna, solamente trae parte de la historia, una parte chiquita. Usted lo une con la insulina y usted multiplica la glucosa en ayuna por la insulina en ayuna. Ese producto usted lo divide entre 405 y es una fórmula que se llama el HOMA-IR. Esa forma nos ayuda a estimar si el paciente tiene resistencia a insulina o no. El resultado de esa fórmula debe ser menor de 1 en una persona que tenga salud metabólica. Si el número está entre 1 y 1.9 es una zona gris.
pero por encima de 1.9 ese paciente tiene resistencia a insulina y eso es gran parte de la población. Uno de los mensajes que queremos llevar hoy en día es que cada vez la ciencia nos ha demostrado que la dieta baja en carbohidratos es la intervención nutricional más efectiva para bajar de peso y mejorar y revertir la mayoría de las condiciones médicas. Si usted no sigue una alimentación baja en carbohidratos, no podríamos llamar que estamos siguiendo una dieta antiinflamatoria. Es bien interesante porque el año pasado cuando hablé con Dr. Westman, él me decía, Teresa, llámalo de una manera sutil y nice. Llámalo alimentación baja en carbohidratos mediterránea. Y yo desde ahí, por los que no conocen, Dr. Westman está en Duke University, es uno de los pilares de la alimentación cetogénica. Y él me decía, Teresa, llámala para los sistemas, ¿verdad?, burocráticos, llámala baja en carbohidratos mediterránea. Desde ahí aprendí, desde ahí se llama ¿verdad?, lo que yo le proveo a los pacientes, baja en carbohidratos mediterránea. Porque definitivamente si no seguimos una alimentación baja en carbohidratos, no estamos disminuyendo esa raíz que es la resistencia a insulina, lo que nos lleva a estas condiciones médicas. Totalmente bueno. Otra de las cosas que quiero mencionar es que ahorita estábamos hablando del costo de los medicamentos. La insulina cuesta carísimo, ¿no? El tratamiento de tener insulina cuesta carísimo. Y sin embargo, interesante que el año pasado también aprendimos, si el problema es la resistencia a la insulina, ¿por qué le estamos inyectando más insulina al paciente cuando el tratamiento debería ser una alimentación baja en carbohidratos? O sea, es como el alcohol, al alcohólico usted le da alcohol y sigue, ¿verdad? Y, ¿verdad? Esa comparación. Asimismo, el diabético usted le sigue dando insulina y nunca va a mejorar su condición médica hasta que no disminuya ¿verdad?, la ingesta de carbohidratos en su alimentación. Claro, déjame ver si puedo añadir algo ahí, porque tú traiste un punto súper importante. Los diabéticos tipo 1, que son la minoría, tienen de insulina, necesitan insulina para vivir. Y nosotros queremos tratar los diabéticos tipo 2 como si fueran 1, y ese es el problema. El diabético tipo 2 es un paciente que tiene exceso de insulina, pero sus receptores no responden a la insulina. Ese es el problema de base, que es lo que tú decías, Teresa. Y nosotros lo que hacemos es añadirle gran cantidad de medicamentos que la mayoría lo que hace es aumentar la insulina, aumentando la ganancia de peso. El tratamiento de resistencia a insulina va dirigido a disminuir la insulina para que el receptor vuelva a ser sensible a la insulina. Y la forma más efectiva de hacerlo es bajar los carbohidratos en la dieta. Y el efecto es inmediato. Yo le digo a la gente, usted está mordiendo el cantito de pan cuando la insulina goes up, ¿sabe? Se va arriba. Es a ese nivel, ¿entiendes? Por lo tanto, si usted quiere disminuir insulina, usted tiene que disminuir carbohidratos en la dieta. Hay otras herramientas que ayudan, el ejercicio, quizás hacer algunos periodos de comer en una ventana de tiempo comprimida, son cosas que ayudan, pero es esencial para un paciente diabético que disminuya la cantidad de carbohidratos en la dieta. Inclusive, a mí me gusta mucho como Dr. Westman lo pone. Él dice, un paciente diabético tipo 2 es intolerante a los carbohidratos. Me encanta. Muy bien, doctor, ya saben. Es uno de mis preferidos. Quería comentar, si me permite, que el doctor mencionó un punto que él lo trae en el libro también, que es relacionado al ejercicio. Y entonces, la situación que a veces uno ve es que el paciente entiende que para bajar de peso, lo que necesita es hacer ejercicio, porque pues como está de sedentario, por eso es que está ganando en la mayoría del peso que tiene. Entonces, el doctor trae este punto en el libro de si una persona que no está haciendo ejercicio puede bajar de peso. Entonces, doctor, háblenos un poquito de eso. Mira, me encantó, te leíste el libro de rabo a cabo, te lo sabes. Mira, un paciente que no puede hacer ejercicio puede bajar de peso, y yo lo veo todos los días. Recuerda que yo atiendo el extremo de la población. Yo tengo pacientes que por obesidad tienen traqueotomía y viven conectados a un ventilador que respira por ellos.
Ese es el tipo de paciente que yo veo. Cuando la gente no cree en este tipo de alimentación, yo quisiera llevarlos conmigo y que vean como un paciente de esos mejora cuando está desahuciado. Y volviendo al tema, ese paciente no puede hacer ejercicio, pero cuando disminuye carbohidratos en la dieta, insulina baja, comienza a perder grasa corporal. Cuando comienza a perder grasa corporal, insulina baja, revierte resistencia a insulina, comienza a mejorar su movilidad, ¿verdad? Y yo siempre digo que la secuencia de eventos generalmente en un paciente bien enfermo es esta. Tú cambias lo que se come, insulina comienza a bajar, inflamación comienza a bajar y él solito comienza a moverse más. Eso es cierto, porque a veces tenemos estos pacientes que tienen problemas serios en las articulaciones, Así es. mucho problema de movilidad, una obesidad mórbida, demasiado peso, y entonces los enviamos a hacer ejercicio. Entonces, yo entiendo que como usted menciona en el libro, o sea, es como cuando uno construye una casa. Los cimientos, la zapata, o sea, es lo que le da la estructura a esa casa. Y entonces, si trabajamos con la alimentación, bajando los carbohidratos, ese paciente pierde peso más rápido, su movilidad mejora y es un paciente que yo le puedo recomendar ejercicio de forma segura, porque yo lo envío a hacer ejercicio cuando él tiene unos problemas serios de movilidad y es un paciente que en riesgo de lesionarse, y si se lesiona, entonces sí que no va a poder hacer nada. Ese punto me gustó mucho porque la gente a veces piensa que el problema es la actividad física y cuando uno lo ve, ellos mismos dicen, estoy gordo porque no hago ejercicio. Y entonces esa es una pequeña parte de la ecuación. No estamos diciendo aquí, ¿verdad? Que no queremos aclarar eso, de que el ejercicio no es importante, porque el ejercicio es bien importante, no solamente en la salud física, sino también a nivel ¿verdad? Emocional, psicológico, es una terapia también. Pero nosotros tenemos que trabajarlo junto con la alimentación, porque tenemos por otro lado personas que hacen ejercicio y llegan del ejercicio y se comen un bizcocho, se toman un refresco y entonces después me dicen, mira, estoy haciendo ejercicio y no he bajado ni una libra. Pues ya sabemos, ¿verdad? Que la parte de la alimentación no se ha trabajado adecuadamente y por eso la persona no está viendo todo el beneficio que le puede, ¿verdad? Ocasionar esa actividad física, porque no se ha trabajado adecuadamente la alimentación. En ese punto, doctor, a nosotros nos orientaron cuando empezamos en esto, que bueno, hace ya varios años, de que un paciente para que pueda bajar de peso y pueda aumentar su metabolismo, pues tiene que comer 3 comidas y tiene que estar merendando frecuente, ¿verdad? 3 meriendas al día, 4 meriendas al día. En su experiencia, ¿cómo esta situación de hacer merienda afecta a los pacientes, especialmente estos pacientes que tienen problemas de resistencia a la insulina, que tienen problemas de peso? Claro, el mito de las meriendas y comer muchas veces al día para que aumente el metabolismo, eso mismo es un mito. Con poca base científica, ¿verdad? Yo le digo a los pacientes que si tienen que merendar, ¿verdad? Porque el hambre los domina, pues merienda, ¿verdad? Pero en la medida que nos hacemos más eficientes usando grasa como fuente de energía, eso toma unas semanitas, es lo que pasa, uno ve que el hambre disminuye y el paciente espontáneamente puede pasar más tiempo sin comer. Quizás él empezaba comiendo 6 veces al día y después que está 2 semanas haciendo una dieta baja en carbohidratos, dice, mira, estoy comiendo 3. Y después dice, mira, ahora omito el desayuno y no me hace falta. Y almuerzo y ceno. Son cosas que pasan espontáneas, porque yo quiero recordar, ¿verdad? Que uno tiene decenas de miles de calorías en grasa. Una persona delgada que puede utilizar como fuente de energía en todo momento, pero, y ahí viene el punto, pero si insulina está alta, no tiene acceso a usar esa grasa como fuente de energía. Y eso es bien importante. Si insulina está alta, se bloquea el uso de grasa como fuente de energía, porque se bloquea una enzima que se llama la Human Sensitive Lipase, que es el rate limiting step para que ocurra la lipólisis. Y volvemos al punto que tú traíste, una persona que hace ejercicio en una trotadora, está media hora, él hace eso y baja su insulina,
y va a comenzar a usar grasa como fuente de energía, pero cuando termina, se toma una bebida deportiva que tiene 25 o 35 gramos de carbohidratos, insulina se va arriba y bloqueó usar grasa como fuente de energía. Básicamente canceló el efecto del ejercicio en la grasa abdominal. Y el que quiera motivarse a hacer ejercicio, usted siga a Dr. Román en Instagram y en Facebook. Y usted ve cuántas millas él corre todos los días con su perro. Y definitivamente yo creo que todos los que seguimos este tipo de alimentación, eso es otra cosa que a mí me gusta de seguir la alimentación cetogénica y el ejercicio, es que cuando más energía uno tiene es en la mañana, y cuando mejor uno se siente para hacer ese ejercicio en la mañana, y cuando más tú puedes quemar grasa es durante ese periodo de ayuno combinado con el ejercicio. Así que eso es otra manera que te ayuda a bajar de peso mucho más rápido, el hacer ejercicio, ¿verdad? En la mañana, y quemas más grasa corporal, y vas a disminuir, obviamente, no vas a tener esa secreción de insulina, que es bien característico de las personas que consumen carbohidratos, especialmente en las horas de la mañana. Doctor Román, también en el libro usted menciona las 3 fases que usted les recomienda a los pacientes para controlar sus niveles de insulina, esa resistencia a la insulina. ¿Podría hablarnos de estas 3 fases? Sí, básicamente esos son los rangos de carbohidratos que yo les recomiendo a los pacientes. En el mismo libro yo lo digo, no están escritos en piedra, son solamente una guía, ¿verdad? Yo le digo que en la fase 1, cuando uno quiere, ¿verdad? Bajar esa insulina, entre 0 y 30 gramos de carbohidratos netos sería lo ideal. Ese número puede variar, ¿verdad? La mayoría de los estudios científicos, el cutoff es 50 gramos netos de carbohidratos. Cuando vamos a los estudios de Dr. Westman a principios de los años 2000, ellos usaron 50. La segunda fase va de 30 a 60, y en la fase tercera va de 60 a 100 gramos netos de carbohidratos al día. Básicamente son unas guías, ¿verdad? No están escritos en piedra, pero habla de cómo podemos restringir carbohidratos. Obviamente, mientras más resistencia a insulina tenga un paciente, ¿verdad? Mayor va a tener que ser la restricción de carbohidratos para lograr revertir esa resistencia a insulina. Correcto. Una de las cosas más importantes también que queríamos mencionar es la diabetes, ¿verdad? ¿Cómo se define? Porque muchas personas, y es bien triste porque lo veo todos los días, y lamentablemente lo tengo que hacer, pero los pacientes me dicen, fui a mi doctor y me dijo, todo está bien, y yo le digo... Y me dicen, todo está bien. Y yo le digo, bueno, envíame a los laboratorios para realmente ver si todo está bien. Y cuando, especialmente esta semana, bueno, prácticamente todos los días, pero esta semana me llegó una paciente que todo estaba bien, y los niveles de glucosa en sangre están bien altos, y los niveles de CRP están bien altos. Que el CRP, usted lo menciona también en el libro, doctor Román, ¿nos puede definir lo que es el CRP? El CRP es la proteína C reactiva, es un marcador inespecífico de inflamación, pero tener niveles de inflamación altos predispone a gran parte de las condiciones comunes, en especial enfermedad cardiovascular. Tener un CRP elevado es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y si usted es un paciente con diabetes tipo 2, que es un factor de riesgo gigante para enfermedad cardiovascular, con niveles de inflamación elevados, estamos hablando de un paciente que es una bomba de tiempo para un evento cardiovascular. Correcto. Y licenciada Isea, ¿quieres preguntar? Dentro de los beneficios que nosotros estamos viendo en nuestros pacientes, ¿verdad? En nuestra clínica, y el doctor también, que de hecho me gusta mucho en la página de él, cómo él pone los resultados en vivo, ¿verdad? De sus experiencias con pacientes críticamente enfermos, y cómo, ¿verdad? Esos testimonios de cómo su salud mejora. Así que, ¿verdad? Invitamos a los amigos que quieren conocer más, que quieren ver estos testimonios, también que vayan a la página del doctor para que puedan ver estos testimonios. Quería traer un punto también que es bien importante, porque sabemos, está clarísimo ya en estudios científicos,
los beneficios de la alimentación baja en carbohidratos para condiciones metabólicas. Pero hay un aspecto, y el doctor lo menciona en el punto, ¿verdad?, en la pregunta 18 del libro, y lo voy a citar así mismo. Un dato curioso es que la mayoría de las personas que padecen de acidez estomacal y de reflujo ven mejoría o resolución total de sus síntomas. Eso nosotras como nutricionistas, tanto Teresa y yo, lo vemos o sea, tan frecuente. Y el doctor menciona varias razones en el libro del por qué eso sucede. Que si nos puede abundar un poquito más en ese, ¿verdad?, en ese aspecto de por qué las personas ven esa mejoría en problemas gastrointestinales. Claro que sí. Mira, los problemas gastrointestinales tienden a mejorar en dieta baja en carbohidratos. Uno de los que mejora es el reflujo gastroesofágico, la acidez, ¿verdad? Yo era uno que cuando comía pizza y pan todos los días, siempre tenía acidez y eso me mejoró marcadamente al eliminar estos alimentos de la dieta. Y es bien documentado en la literatura por mucho tiempo, no sé por qué no se usa más, que bajar los carbohidratos, especialmente eliminar los granos de la dieta, especialmente trigo, trae resolución de los síntomas de acidez gastrointestinal, gastroesofágica, y el efecto es relativamente rápido, ¿verdad? Hoy en día vemos una epidemia de gente usando estos medicamentos que se llaman inhibidores de la bomba de protones. Todo el mundo lo usa, están over the counter, la gente está todo el año tomándolo y la gente no se da cuenta que son un problema grande, ¿verdad? Porque por periodos cortos de tiempo que los toman no traen consecuencias, pero si lo tomas a largo plazo, ¿verdad?, interfieren un poco con la digestión de proteínas y disminuyen los niveles de magnesio. O sea que sí son un problema. Sí, yo quiero, ¿verdad?, abundar en ese punto del doctor, porque otro beneficio, otra razón también por la cual esta alimentación ayuda muchísimo para los problemas gastrointestinales es porque una alimentación baja en carbohidratos, cetogénica, principalmente debe ser una alimentación libre de gluten. Nosotros sabemos que el gluten es una proteína que se encuentra en el trigo, en la cebada y en el centeno, pero el trigo básicamente está en muchísimos productos, inclusive algunas carnes pueden tener trigo dentro de sus componentes. Entonces, la sensitividad, yo trabajo también con gastroenterólogos pediátricos a nivel de toda la isla, ¿verdad? Porque trabajo con condiciones, por ejemplo, de enfermedad celíaca, que es una condición donde la persona no puede comer gluten. Trabajo condiciones de alergias a alimentos como esofagitis eosinofílica, que son condiciones que están relacionadas a alergias alimentarias. Y dentro de los alérgenos más comunes de alimentos se encuentra la proteína de vaca y el trigo, especialmente por el gluten, porque hay una sensitividad al gluten bien marcada. Entonces son estos pacientes que comen pan y ellos mismos se dan cuenta que les da reflujo, que se inflan. Claro. Y entonces, como la alimentación baja en carbohidratos, se elimina el trigo, primero que nada, porque es que tiene mucho carbohidrato. Entonces, como yo le digo a los pacientes, perdonando este refrán que nosotros usamos bien puertorriqueño, pero es matar dos pájaros de un tiro, porque al eliminar el trigo, estamos consumiendo una alimentación más baja en carbohidratos y a la misma vez estamos eliminando el gluten y definitivamente es algo que ayuda muchísimo para los problemas digestivos, igual que las lectinas, que usted lo menciona también en el libro, ¿verdad? Que son unas proteínas que se encuentran especialmente en los granos, ¿verdad? Claro. Y que pueden causar problemas a nivel de la permeabilidad del intestino y causar inflamación. Así que eso es otro beneficio adicional para aquellos que nos están escuchando, que tienen muchos problemas de acidez, que es bastante común. Y con la acidez pasa lo que usted menciona, doctor, que la misma gente se automedica. Así es, así es. Yo quiero mencionar algo bien importante que ustedes han dicho,
Y es que, ¿verdad? Acá en Estados Unidos, nosotras como dietistas tenemos la oportunidad de ir más a fondo, ordenando laboratorios, ordenando hasta pruebas genéticas. Y hemos sido entrenadas en hacer pruebas genéticas. Y yo digo que es una de las ventajas, como ustedes dicen, el gluten es sumamente importante porque casi el 99% de mi población, cuando yo le hago la prueba genética, sale intolerante al gluten ya genéticamente. O sea, lo que está causando que usted vaya a ese problema de reflujo, y por eso yo creo que la alimentación cetogénica y baja en carbohidratos es increíble, porque el mismo reporte genético, eso es lo que les recomienda, una alimentación baja en carbohidratos, libre de gluten. Y definitivamente el tener los alimentos procesados, que son, Claro. tenemos que sacarlos de la alimentación también, porque están llenos de glifosato, lo cual no nos ayuda en nada, no nos ayuda a crear más ese daño a nivel gastrointestinal. Así que ya saben que y esto por los estudios, si usted ve los estudios que se han hecho de alimentación cetogénica y reflujo, vemos que en adultos, especialmente en adultos, disminuye y prácticamente es cero. Y mi experiencia clínica es cero, pero definitivamente el gluten es un rol bien importante en seguir cuando seguimos la alimentación cetogénica. Licenciada Alicia. Doctor, hay otro punto que me gustaría que pudiéramos tocar, porque es un punto bastante controversial. Es cómico porque yo le decía a Teresa que antes nosotras, ¿verdad? Nosotras llevamos muchos años en la práctica, vamos a decir más de 20 años trabajando en nuestra práctica, y antes nosotras, yo digo que nosotras peleábamos con los pacientes para que no comieran grasa. Entonces ahora estamos peleando para que coman grasa, porque la gente literalmente le tiene una fobia a la grasa, y lamentablemente esto ha sido consecuencia de este mensaje que se ha estado llevando por más de 50 años, de que el problema de salud principalmente de las personas se debe a que están consumiendo mucha grasa. Entonces la alimentación baja en carbohidratos significa que nosotros vamos a bajar la cantidad de carbohidratos y vamos a aumentar esas calorías en grasa. ¿Nos podría hablar su experiencia en esta parte de, ¿verdad? de cómo las personas reaccionan, por qué es importante que se incluya grasa, ¿verdad? Específicamente grasa saludable en la alimentación de un paciente con dieta cetogénica, y cómo inclusive eso ayuda a los pacientes con condiciones pulmonares? Claro que sí, y es la fobia que se nos ha infundido. Inclusive cuando yo estaba en la escuela de medicina, comer grasa saturada era el principal causante de enfermedad cardíaca, cuando no hay evidencia científica. Y es parte de lo que yo hablo en el libro. Cuando miramos la totalidad de los estudios, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que no hay asociación entre el consumo de grasa saturada y enfermedad cardiovascular. Y a veces es un poquito difícil, ¿verdad?, llevarle ese mensaje a los pacientes, que en una dieta baja en carbohidratos, obviamente carbohidratos van a bajar, el porcentaje de calorías de grasa en la dieta va a subir. Si yo le enfatizo, ¿verdad?, que sean grasas saludables, básicamente que vengan de alimentos no procesados, es la forma que yo se lo pongo de manera entendible y fácil al paciente. En cuanto a problemas pulmonares, ¿verdad?, como hablábamos ahorita, el consumo excesivo de carbohidratos está documentado en la literatura que puede provocar inflamación pulmonar, especialmente asma. El link más fuerte es con asma. En aquellos pacientes que están más enfermos, por ejemplo, hay un síndrome que se llama síndrome de hipoventilación por obesidad. Son estos pacientes que por obesidad ventilan menos y su dióxido de carbono en sangre comienza a aumentar. Estos pacientes tienen una mortalidad bien grande a 5 años. Y es irónico que en la literatura nos diga que el gold standard de tratamiento es una dieta baja en carbohidratos. ¿Por qué? Porque una dieta baja en carbohidratos logra perder gran cantidad de peso en poco tiempo, lo cual ayudaría a revertir el síndrome, pero no solamente eso. Al bajar los carbohidratos en la dieta, bajaríamos una fórmula que se llama el coeficiente respiratorio, por lo tanto la producción de CO2 va a disminuir y ese CO2 en el paciente va a disminuir también. Por lo tanto, ¿verdad?, aumentar la grasa en la dieta, disminuir carbohidratos, es beneficioso para pacientes pulmonares. Y en cuanto al mito, ¿verdad?, del consumo de grasa y enfermedad cardiovascular, especialmente grasa saturada, que es lo que más se ha condenado,
Sabemos que es totalmente falso. Inclusive salió un paper hace poco, publicado por los mismos cardiólogos, donde al revisar la totalidad de la data, no hay asociación entre el consumo de grasa saturada y enfermedad cardiovascular. Y lo mismo con el colesterol. Así es, así es. No hay asociación entre consumo de colesterol en la dieta y enfermedad cardiovascular. No hay link, realmente no hay. Y por años limitamos los huevos en la dieta cuando no tenían que ver nada con enfermedad cardiovascular. Exacto. Yo le quiero agradecer públicamente al doctor Román por haberme ayudado con uno de los casos más. Mi mamá murió de fibrosis pulmonar y en ese momento yo no sabía cómo tratar la fibrosis pulmonar, pero me dio la oportunidad de aprender y hoy en día tenemos un caso en común que le estoy agradecida infinitamente al doctor Román porque definitivamente la tenemos con nosotros hoy en día y sí se puede revertir ella, en este caso pues una fibrosis pulmonar y está con más energía que nunca, ¿verdad? Controlada, así que definitivamente le doy las gracias infinitas por eso. También otra cosa es que como dietista especializada en nutrición renal, quiero que mencione cómo también la alimentación cetogénica ayuda a pacientes que tienen problemas de daño renal. Esa es una excelente pregunta porque por años la alimentación cetogénica baja en carbohidratos se condenó como que podría causar daño renal, principalmente ligado al consumo de proteína. Hoy en día sabemos que hay 2 metaanálisis grandísimos que dicen que el consumo de proteína no tiene que ver nada, ¿verdad?, con daño renal. Sin embargo, sí se ha visto algo. Una de las herramientas o la herramienta más poderosa para controlar glicemia, o sea, la glucosa en sangre, bajar los carbohidratos en la dieta, y definitivamente la causa principal de fallo renal en diálisis hoy en día es diabetes tipo 2. Fíjense que la dieta baja en carbohidratos es altamente efectiva bajando la hemoglobina glicosilada. Y la hemoglobina glicosilada alta es probable que sea el mayor factor de riesgo, ¿verdad?, para que ese paciente diabético desarrolle fallo renal. Por lo tanto, es una bendición para el paciente con diabetes para evitar que caiga en fallo renal. Yo quiero, ¿verdad?, públicamente decir que ahora mismo yo estoy utilizando la alimentación y es interesante y los que me siguen en las redes sociales vieron que esta semana yo estaba sumamente contenta porque por primera vez dietistas de nutrición renal especializadas en los Estados Unidos nos reunimos para escoger un tratamiento, un entrenamiento sobre dieta cetogénica y alimentación en pacientes renales. Hoy en día vemos que pacientes hasta con polycystic kidney disease que no quieren ir a diálisis, y así a mí mismo me lo han dicho, o sea, mis pacientes me llaman y me dicen no quiero ir a diálisis, no quiero a recibir trasplante porque mi papá tuvo ¿verdad?, este problema cuando recibió el trasplante. Hoy en día también sabemos que estamos utilizando la alimentación cetogénica para tratar daño renal, especialmente polycystic kidney disease, y el prevenir el que el paciente llegue a un estado de diálisis. Así que esperamos que este mensaje llegue a los que participen y las personas sigan ¿verdad? Share lo que tenemos hoy, porque definitivamente estamos llevando un mensaje de esperanza. Yo lo digo, así mismo lo dije esta semana, hope is on fire, porque definitivamente como dietista renal, como nosotros lo tratamos hace años atrás, hoy en día tenemos esa esperanza de utilizar el que utilicemos cuerpos cetogénicos como fuente de energía en vez de glucosa, nos revierte también el que el paciente tenga, ¿verdad?, esos quistes, también así como el polycystic ovarian disease, también los quistes en los riñones. Así que definitivamente es una esperanza. Todos los días yo me levanto con ¿qué nuevo hay hoy? O sea, de alimentación cetogénica, y definitivamente nos ayuda a tener esa esperanza de cómo tratar el paciente, a tener la esperanza de que estos pacientes van a mejorar. Y no importa, como dice el doctor Román, no importa cuántos años. Yo tengo pacientes ahora mismo que no quieren ir a diálisis y llevaban 20 años inyectándose insulina. Hoy mismo están sin insulina, están
¿verdad? Están estables, no han llegado a diálisis. Así que es bien importante que entendamos que hay una esperanza para revertir, no espere que sea muy tarde para revertir su condición metabólica. Licenciada Licea. Sí, yo estoy bien contenta. Hemos cubierto bastantes temas en tan poco tiempo. La realidad es que la alimentación cetogénica llegó para quedarse, está cambiando vidas. Yo creo que cada vez son más profesionales de la salud que están ¿verdad? Mirando, buscando y viendo esta forma de alimentación como no solamente como un estilo de vida, sino como una terapia nutricional para muchos pacientes que probablemente sea la terapia más importante, aún me atrevería yo a decir por encima de ciertos medicamentos para devolver la salud a un grupo de pacientes. Quisiera tocar un tema, ¿verdad? Que ya estamos llegando a la parte final, que para mí es muy importante. El doctor, usted menciona en el libro, en uno de los puntos, cómo la alimentación baja en carbohidratos también puede y se ha encontrado, ¿verdad? Y hay estudios también así que lo muestran, cómo se pueden tratar diferentes condiciones mentales, de salud mental, de ansiedad, de depresión, cómo los pacientes también que están teniendo, ¿verdad? Que padecen de estas condiciones también se pueden beneficiar con la alimentación cetogénica. Aquí nosotros tuvimos, doctor, que yo sé que usted la conoce porque ha trabajado, ha sido parte de su equipo de trabajo. Para los que no saben, el doctor realizó un estudio con mediciones científicas y dentro de los profesionales con la dieta cetogénica, donde pues ellos encontraron hallazgos muy prometedores y significativos en la salud del grupo que estaban estudiando. Y dentro de esos profesionales estaba la doctora Brenda Ríos. Ella es psicóloga, ella es una psicóloga keto. Ella Sí. tiene su propia experiencia, ¿verdad? De vida, con ella utilizando la alimentación y también con sus pacientes, nos ha referido pacientes, y ella estuvo trabajando con usted en ese estudio y nosotros la tuvimos en una ocasión precisamente hablando sobre la ansiedad y depresión. Y quisiera que nos abundara más ese aspecto de cómo esta alimentación también en la parte, ¿verdad? Psicológica, a nivel cognitivo y a nivel cerebral, hay unos efectos beneficiosos para el cuerpo. Claro que sí. Una cosa que yo empecé a notar es que cuando los pacientes comenzaban a mejorar su salud en una dieta baja en carbohidratos, se veían más felices. Y muchos de ellos pudieron hasta dejar los medicamentos que usaban para la depresión. Las causas para eso pueden ser muchas. Una, disminuir la grasa abdominal. Se ha probado que mejora la depresión y la ansiedad. Estos pacientes metabólicamente enfermos corren con niveles de inflamación altos. Uno puede ver cuando mira interleuquina 6, proteína C reactiva, sedimentation rate. Cuando esto es inflamación baja, que está probado en estudios científicos que las dietas cetogénicas bajas en carbohidratos bajan niveles de inflamación, estos pacientes también están más felices, mejora su salud emocional. Otro punto súper importante es que las dietas bajas en carbohidratos, como hablamos ahorita, cuando bajan la insulina, aumentan la producción de cuerpos cetónicos, en especial el principal en sangre, que se llama beta-hidroxibutirato, y beta-hidroxibutirato estimula la producción de una proteína en el cerebro que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta proteína se ha encontrado que disminuye los síntomas de ansiedad y mejora los síntomas de depresión. Por lo tanto, son muchos los mecanismos por el cual una dieta baja en carbohidratos va a mejorar, ¿verdad?, lo que es la salud emocional y psicológica de ese paciente. Y estos son datos documentados en la literatura. Otros dos cambios en estilo de vida que pueden aumentar la producción de factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿verdad?, es el ejercicio
y comer en una ventana de tiempo comprimida. Ambas cosas están estudiadas en la literatura. Inclusive, el aumento en esta proteína se estudia, ¿verdad?, como un mecanismo por el cual las dietas cetogénicas y el ayuno intermitente pueden ser de beneficio y prevención para condiciones neurodegenerativas como Alzheimer y Parkinson. Sí. Yo quiero hacer, ¿verdad? Queremos llevar pocos mensajitos, pero que lleguen. Otra de las cosas es que también se dice, ¿verdad?, que el cuerpo no puede vivir sin carbohidratos. Y yo soy una que he experimentado el tener 0 carbohidratos al día y vivir, mírenme aquí, me estoy coleando. O sea, quiero que usted, en el libro lo describe como una manera bien importante. O sea, me gustó la manera en que describe que el carbohidrato no es esencial. ¿Usted puede dar más detalles de eso, doctor? Con mucho gusto. Tú lo dijiste, el nivel, y eso es bien importante, el nivel de carbohidratos compatible con la vida puede ser 0. El carbohidrato no es un nutriente esencial. De ninguna manera estoy diciendo que yo quiero que todo el mundo esté en 0 gramos de carbohidratos. Puede ser una opción para alguna gente, pero un nutriente esencial se define como uno que se tiene que adquirir en la dieta por obligación porque tu cuerpo no tiene la habilidad de formarlo. Y tu cuerpo tiene la habilidad de hacer glucosa sin ningún problema. Por lo tanto, hay aminoácidos que son esenciales, hay ácidos grasos que pueden ser esenciales, ¿verdad? Porque tenemos que obtenerlos de la dieta directamente porque no podemos fabricarlos, pero nosotros no tenemos una necesidad esencial de carbohidratos, ¿verdad? Y ahora voy al punto. Son dos cosas diferentes, lo que es los carbohidratos en la dieta del nivel de glucosa en sangre. Nosotros necesitamos un nivel de glucosa en sangre para vivir. Nosotros tenemos 1% de nuestro cerebro que todavía necesita glucosa. Nuestras células rojas, las células de la sangre, necesitan glucosa. Hay algunas células de nuestro riñón que necesitan glucosa. Pero lo que la gente no entiende es que esa glucosa que nosotros necesitamos la podemos hacer a partir de algunos aminoácidos y del backbone de glicerol de los ácidos grasos por un proceso que se llama gluconeogénesis. Por lo tanto, nuestro hígado, sin ningún problema, sin tener que obtener carbohidratos en la dieta, puede formar la glucosa que necesitamos sin ningún problema. Por lo tanto, por eso es que los esquimales, que a veces estaban meses sin consumir carbohidratos, no se morían. Y ellos consumían foca, caribú, ballena, allí no había pan, no había pizza, no había manzana, y no se morían porque tienen gluconeogénesis. No, y doctor, lo más interesante es que en esas poblaciones de esquimales hicieron estudios científicos y encontraron que eran poblaciones donde no había diabetes ni problemas cardiovasculares, a pesar de que las alimentaciones de que la alimentación básica era una alimentación básicamente bien baja en carbohidratos y alta en grasa de esos animales que sabemos que tienen contenido graso elevado. O sea que estamos hablando que prácticamente estaban en cetosis nutricional gran parte del tiempo y tenían una salud que sí tiene. Así que aquí estamos rompiendo mitos. Eso está bien documentado en la literatura. Hay un libro que es viejo, creo que se llama The Fat of the Land. Si me corrigen si estoy mal, es de un antropólogo de apellido Stephenson. Y él documenta a principios del siglo pasado el tiempo que él estuvo con los esquimales y comió como ellos y se sintió en el mejor estado de su vida. Y cuando vino de vuelta a contarlo acá a los Estados Unidos, no le creían. Sí. Y él y su amigo Anderson fueron encerrados en un ward metabólico para dar la dieta de los esquimales y probar si lo que él decía era verdad. Y literalmente era verdad, tenía excelente salud metabólica. Y eso está documentado. El libro creo que se llama The Fat of the Land. Lo pueden buscar en Amazon. Básicamente el idioma es un poquito difícil porque está escrito a principios tiene muchos años de que se escribió, pero documenta este tiempo que Stephenson vivió con los esquimales. Bueno, a Amazon vamos a enviar a todo el mundo para que vaya y compre su libro. Pero antes, tienen preguntas aquí sobre la ventana de tiempo y sobre el ayuno. Si podría explicar sobre eso, doctor Román. Mira, el ayuno tiene muchos beneficios para la salud. Yo lo individualizo, no todo el mundo tiene que ayunar, ¿verdad? Es una opción.
Yo digo que es como, en el libro yo digo que es como aprender a correr. Usted no quiere ayunar muchas horas de la primera vez. Yo lo que les recomiendo a los pacientes es que primero hagan una dieta baja en carbohidratos para que perfeccionen la cetoadaptación, ¿verdad? El hecho de adaptarse a usar grasas como fuente de energía. Luego que ese proceso lo perfeccionen, pueden empezar a comer en una ventana de tiempo comprimida. Para alguna gente puede ser que ellos coman 10 horas del día y ayunen 14. Para otra gente el ayuno más famoso es el del 8 y 16, ¿verdad? Donde comen una ventana de 8 horas, ayunan 16. Hay alguna gente que llega hasta lo que se conoce como el Warrior Diet, que es que comen una ventana de 4 horas y 20. Pero eso es individualizado, ¿verdad? Tiene beneficios para la salud, pero es algo que uno individualiza con cada paciente y ve qué beneficios tiene para cada persona. Exacto. Bien importante, licenciada Licea, ¿quieres mencionar algo más? Y que definitivamente el ayuno tiene muchísimos beneficios. En el caso, como dice el doctor, cuando estamos hablando de personas que están muy acostumbradas a picar mucho, ¿verdad? A comer frecuente, pues tratamos siempre de que comience con sus 3 comidas. Claro. Porque es ese, como dice el doctor, menciona, es ese periodo de adaptación, porque una persona que lleva, que come 7 veces al día, pues probablemente se le va a hacer más difícil el proceso de ayunar, y por eso tanto Teresa como yo creemos, ¿verdad? Y sabemos que el doctor también en la nutrición personalizada. En que nosotros trabajamos, ¿verdad? De forma individual, porque la tolerancia a los carbohidratos es individual. Las situaciones también emocionales, psicológicas que puede tener una persona, que puedan afectar, ¿no? el grado de compliance con la alimentación. O sea, son muchos factores y siempre es bueno en la medida, ¿verdad? Que la persona pueda, y especialmente si tiene condiciones crónicas de salud, que pueda trabajar esto, ¿verdad? Con un profesional de la salud que tenga, preferiblemente que tenga experiencia en la alimentación cetogénica para que pueda guiarle en el proceso, porque para algunas personas pues pueden hacer los cambios ellos por su cuenta, ¿verdad? Pero hay otras personas que por lo complejo de sus condiciones clínicas, pues para su mayor seguridad van a necesitar, ¿verdad? Guianza de la mano, tanto de su médico, ¿verdad? Como de un profesional de salud cualificado, como, ¿verdad? En el caso de nosotras que llevamos ya varios años trabajando con la alimentación cetogénica. Yo creo que, ¿verdad? Ya estamos llegando al final de esta presentación. Teresa, ¿tiene? Sí, yo quiero mencionar algo y va directamente a las dietistas de Puerto Rico. Un mensaje a las dietistas de Puerto Rico, que acá en Estados Unidos, como dije anteriormente, ya nosotros llevamos 100 años utilizando la alimentación cetogénica y hoy en día ya nosotros estamos entrenadas para incluso proveer alimentación cetogénica, ya sea por boca, ya sea vía enteral, incluso vía parenteral. O sea que si ustedes quieren tener más información sobre esto, ustedes se pueden comunicar con nosotras y definitivamente la vamos a orientar de dónde ir a coger los entrenamientos que nosotras hemos sido entrenadas. O sea, definitivamente hoy en día existe el entrenamiento para que las dietistas tengan ese conocimiento de lo que es la alimentación cetogénica. Así que las invitamos como profesional de la salud, ¿verdad? Que somos viejitas, bueno, viejitas, pero al día, viejitas, pero al día. Viejitas, pero un día las invitamos a que se comuniquen con nosotras para entonces nosotras dirigirlas y que llevamos este mensaje correcto al paciente, que sí se puede y es el mensaje de esperanza que queremos llevarle en la noche de hoy. Claro, claro. Yo creo que tú traes un punto bien importante, que es que por años tuvimos un pensamiento tradicional en cuanto a la nutrición. Hoy tenemos esta herramienta. Yo le digo, lo que ustedes decían es verdad, uno puede individualizar, ¿verdad? Individualizar es bien importante.
Que si hay pacientes que le va bien con una dieta alta en carbohidratos, claro que sí, hay gente que le va muy bien, pero hay un grupo grande de la población que se beneficia de esta herramienta nutricional. Y podemos incluir esta herramienta dentro del arsenal que tenemos para tratar pacientes. No tenemos por qué estar en esta guerra que existe, ¿verdad?, entre lo que es la nutrición tradicional y la nutrición baja en carbohidratos, cuando ambas son herramientas y el fin común es mejorar la salud de nuestros pacientes. Que es lo que yo pienso. Yo, en un momento me dijeron que si yo estaba en contra del colegio de nutrición, y al contrario, inclusive la nutricionista de mi hospital y yo somos súper panas, trabajamos con los pacientes, yo creo que somos un equipo. Y esta es una herramienta que tenemos para ayudar al paciente. Y dadas las circunstancias que tenemos hoy en día, el grueso de la población tiene resistencia a insulina, y para esta gente esta debe ser la forma correcta de alimentarlos. Doctor, yo estoy, ¿verdad?, bien contenta que haya traído ese punto, porque nosotros los profesionales de nutrición trabajamos, somos parte del equipo multidisciplinario, y trabajamos de la mano de, ¿verdad?, de los médicos. Yo en mi profesión, en mi trabajo, estoy todos los días, trabajo con diferentes profesionales, ginecólogos, pediatras, diferentes profesionales médicos, y eso es lo que nos gusta a nosotros, trabajar en equipo, porque realmente cuando nosotros trabajamos en equipo, esto funciona para todas las cosas de la vida. Cuando nosotros trabajamos juntos en equipo y tenemos una meta, que en este caso es hacer una diferencia significativa en la salud, en la vida de la gente, o sea, que nuestras intervenciones realmente impacten la vida de las personas, o sea, que realmente el paciente vea que nosotros tenemos un genuino interés de que mejoren su salud, de que cosas que no han logrado en la vida las puedan lograr mejorando su calidad de vida. Así que yo creo que esta es la razón principal por la cual todos los profesionales de la salud trabajamos y debemos trabajar, porque esa calidad humana no se debe de perder. Así es. Y qué mejor, ¿verdad?, que trabajar con ese amor al prójimo, de que realmente, mira, me interesa lo que te está pasando, no simplemente una receta y ya, o no simplemente dar una hojita, sigue esto en tu casa. Por eso estas intervenciones, y sé que usted también, ¿verdad?, cuando uno quiere lograr ese impacto en los pacientes, son intervenciones que toman tiempo. O Claro. sea, y antes nosotras, en el caso de Teresa y yo, nos tomaba ver un paciente 45 minutos, a veces uno hasta una hora, hasta hora y media con un paciente, porque queremos asegurarnos que el paciente entendió el concepto, queremos asegurarnos que en el caso de la dieta cetogénica, pues toma más tiempo, porque si yo le estoy diciendo a un paciente por su situación particular, mira, no debes comer arroz, no debes comer pan, no debes comer vianda, decirle eso a un puertorriqueño, ¿sabemos? O sea, nos abren los ojos así bien grandes, y entonces dice, ¿qué voy a comer? Entonces, por eso la intervención toma más tiempo, porque por un lado le decimos, mira, estas opciones no te convienen, pero nosotros le ofrecemos estas otras opciones si te conviene, y le damos opciones a los pacientes, y eso toma tiempo. Claro. Correcto. Así es. Bueno, doctor, ¿dónde pueden conseguir su libro? Mira, el libro está disponible en Amazon, Barnes & Noble, Indigo, principalmente. Próximamente debe estar físico en algunos lugares en Puerto Rico. Todavía físicos no están, pero por ahora está en Amazon, Barnes & Noble, Indigo. Y espero que sea de bendición. Está escrito con el corazón. Yo siempre dije que uno escribe cuando tiene una buena historia para contar, o cuando tiene información que puede resolver un problema. Y literalmente lo que yo hice fue plasmar allí, ¿verdad?, en un lenguaje sencillo y entendible, cómo aplicar una dieta baja en carbohidratos para resolver problemas metabólicos, que es el grueso de lo que yo veo en mi práctica.
Definitivamente nos encantó, ya sabe que ya se dio cuenta que nos leímos el libro de rabo a cabo. Así que, definitivamente invitamos a todo el mundo a que usted compre el libro de Dr. Román porque es una guía esencial. Yo creo que es esencial y es algo, me encantan las historias y cómo usted se puede ver reflejado en esas historias que Dr. Román comparte con nosotros, ¿verdad? De esos pacientes que transformaron su vida. Así que, licenciada Licea, le damos las más infinitas gracias. Espero que sea el primero de muchos para seguir llevando el mensaje correcto a nivel mundial, o sea, los hispanos en donde quieran que estén, porque esto le beneficia a todo el mundo. Así que un besito a todos, bendiciones, como siempre. Gracias, doctor Román, gracias a su familia que nos permitió estar compartiendo con él en la noche de hoy. Un besito. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias a todos los que se conectaron y esperamos eso mismo, que sea el primero, ¿verdad?, de otras oportunidades, que Dios nos permita estar juntos. Y que, bueno, mi gente, que se cuiden, ¿verdad? Y cuidarse no es simplemente ponerse mascarilla, usar sanitizer, distanciamiento. Cuidarse comienza con nuestro estilo de vida, con lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros comemos nos da salud o nos puede enfermar. Así que vamos a enfatizar en esos cambios en la alimentación importantes para que ¿verdad?, que tengan un mejor sistema inmunológico y que puedan estar bien. Así que un fuerte abrazo y gracias a todos por compartir con nosotros. Gracias, doctor. Gracias. Bye. Gracias a todos. Hasta la próxima. Bye.